darles a entender al pueblo o a esa nación que la palabra que venía no era de parte de él, ¿sí? Sino que venía de parte de Dios. Por eso era un profeta, ¿sí? Recordemos que los profetas son los que profetizaban, traían el mensaje directo de Dios. Entonces, en todos estos, en este capítulo, en todo el capítulo de capítulo 1 de Amós, el profeta Amós empieza así. Así ha dicho Jehová. Porque era necesario que esas naciones entendieran que el castigo que les iba a venir se los mandaba directamente Dios. Eh, Cuando igual decía, como acá, no revocaré su castigo, encenderé fuego, los castigaba con fuego, y decía, y consumirá los palacios o sus palacios, recordando que hacía un énfasis a los gobernantes o a las personas que estaban al frente, ¿sí? A los líderes, a los que llevaban el liderazgo de esa nación. Eso es un poco de lo que mencionamos hace 8 días, que le tocó a nuestro pastor Jonathan. En el libro de Amós, como lo vimos en el profeta anterior, una de las cualidades de nuestro Señor, de Dios, es que Él es justo, ¿sí? Su justicia, y Él es justo. Entonces, Dios no iba a dejar impune la injusticia de los hombres, ¿sí? Y Él los llamaba a cuentas, ¿sí? A cada uno. Ustedes van a decir, a ver, Ricardo, hermano, hemos estado hablando de esto, de que el pueblo de Israel la regaba, de que el pueblo de Judá cometía errores. ¿Qué pecados eran en ese tiempo los que más se practicaban, por los cuales el Señor ya estaba hastiado, chocado? ¿Alguien sabe cuál? Adulterio, idolatría, ¿sí? La inmoralidad sexual, exacto. Todos esos pecados. Eh, Parte de ello era lo que el Señor ya hastiado. Nosotros cada vez que podemos escuchar una prédica o una enseñanza, ahorita los jueves, es porque el Señor algo quiere tratar con nosotros como iglesia, ¿sí? Todos los días pecamos, ¿cierto? Yo hoy pequé, hoy todos pecamos. Si usted va al médico, al doctor, por algún problema que tenga usted de salud, ¿qué es lo que primero que quiere llegar a hablar con el doctor? ¿Sobre cómo le fue en sus vacaciones? ¿Sobre cómo le va en su casa? ¿Sobre cómo tiene su vida? No, lo que usted quiere preguntarle al doctor es que deme algo para mi dolor, ¿sí? Usted no se pone a platicar las 2 horas que dura la consulta esperando que el doctor se desahogue o el médico. Cuando empieza el médico a hablar de otras cosas, casi casi le dice, doctor, vine a que me recetara algo porque ya no aguanto. El médico tiene que decirle, se va a tener que adaptar a esta nueva dieta. Usted tiene que hacer esto, tiene que seguir este proceso, esta dieta, todo lo que yo le voy a enseñar, le voy a dar. Y usted las tiene que cumplir al pie de la letra si usted quiere que su enfermedad desaparezca. ¿Cierto o no? Ahora vamos a pasar al capítulo 2, versículos del 4 al 16. ¿Sí? Capítulo 2 del libro de Amós, ¿verdad? Hasta rima. Y dice así, capítulo 2, Amós capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahorita vamos a enfocarnos en esos. Dice así, 4. El Dios de Israel ha dicho, lo voy a leer en la TLA yo, lo voy a estar leyendo. Ustedes, habitantes de Judá, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. Rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas. Prefirieron adorar a los dioses falsos que antes adoraron sus antepasados. Por eso les prenderé fuego a las ciudades de Judá y dejaré hechos cenizas
los palacios de Jerusalén. Si vemos, empieza con la misma fórmula, con la misma entrada, como empezaba con los demás, con las demás naciones, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron Judá para que Jehová los metiera en el mismo costal como las otras naciones? Judá, ¿qué tuvo que hacer para que Jehová no mostrara indiferencia entre los de Edom y los de Judá? En el capítulo 1, Jehová castigó a esas naciones porque habían sido, podríamos decirlo ahorita, habían sido gandallas, eran mala onda con los demás. Ellos buscaban aliarse con alguien con tal de destruir a otra nación. Ellos buscaban lo que les convenía para sacar provecho. Y aquí en el capítulo 2, versículo 4, vamos a denotar que no fue la misma circunstancia por la cual Jehová trajo castigo a Judá. ¿Sí? Cuando, decía yo, cuando Jehová involucra a Judá e Israel dentro de la misma lista, no eran los mismos pecados cometidos, la misma maldad. Eran similares y parecidos. Si recordamos, igual el pastor había hecho ahí un comentario cuando había ido a un pueblito y había visto que en la tienda había una lista de todas las personas que debían, ¿verdad? Que habían pedido fiado. Y cuando se enteraban, oye, ya está tu nombre ahí. Pues, ¿qué era lo que hacían primero? Ir a pagar para que, ya le pagué, córreme. Casi, casi como en la tiendita de la iglesia, ¿verdad? Hermana Norita, ¿cuánto debo? No, pues ya le pagué, borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Estábamos involucrados en esa lista. Pero cuando pagamos, la hermana Norita nos borra y tenemos crédito abierto. Un comercial. Judá falló, pecó. El problema de Judá fue que tenía naciones alrededor de ella. Usted y yo tenemos conocidos, amistades, personas que no comparten la misma visión que nosotros tenemos, que no comparten la misma religión que nosotros profesamos, no comparten lo mismo que usted y yo creemos, porque hay algunos que creen en dioses y eso, ¿cierto? Hay personas, familiares, que son ateos. Hay personas que ni de aquí ni de allá. Pero eso sí, ¿cómo les gusta? Estar ahí como cuchillito de palo. ¿A qué vas a tu iglesia, Ricardo? Mira, ahí nomás te prohíben tantas cosas, que no pueden hacer esto, que no puedan hacer el otro. Y el problema es, hermanos, que si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a descarriar. Nos vamos a perder de vista el objetivo que tenemos, que es que agradar a Dios, servirle a Él. Su objetivo y el mío es servirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando usted y yo decidimos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él deposita en nosotros su Espíritu Santo y nos empieza a dar el don para ponerlo por obra en su ministerio, ¿sí? Judá la regó, como a veces algún cristiano que conocemos la regó o la ha regado. ¿Cuál es el pecado que hizo que Jehová se enojara contra Judá? De lo que leímos, ¿alguien me puede decir fue esto? Exactamente. Y no guardaron sus ordenanzas. Muy bien, gracias, hermanos. ¿Sí? Yo lo vuelvo a repetir en la TLA. Rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas. Prefirieron adorar a los dioses falsos que antes adoraron sus antepasados. Rechazaron. Ellos ya conocían las ordenanzas de Jehová. Aquí quienes conocemos la palabra del Señor. Alce la mano. Sin temor, alce la mano. Todos somos hijos de Dios. Y
no, por lo que puedo ver y sé, no somos cristianos de hace una semana que nos hayamos bautizado, de hace 2 meses. Mínimo un año para atrás, ya tenemos de tiempo. Usted y yo conocemos las enseñanzas del Señor. Conocemos su palabra, conocemos sus mandatos, sus ordenanzas. La pregunta es, ¿usted ha en algún momento rechazado sus ordenanzas del Señor? Y más allá de eso, no quisieron obedecerlas. Ellos ya sabían qué tenían que hacer. Si alguien venía, mira, está saliendo agua de esta piedra, vamos a hacerle un Dios. No, 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 no. Mira que vamos a hacer a un Dios esta gota. No. Pero desafortunadamente, el pueblo de Judá fue perdiendo de vista la mirada en el Señor y se dejó llevar por las costumbres de sus naciones vecinas. No fue lo mismo que haya sido mala onda Judá, no fue el problema en el cual Jehová se enojó contra Judá, y es que fuiste malo contra esta nación, te aliaste contra ella y perjudicaron acá. No, el Señor fue tan claro el mensaje que le dio a través de Amós y le dijo, el Dios de Israel ha dicho, ustedes habitantes de Judá han llegado al colmo de la maldad. Lo mismo. Por eso no los perdonaré, porque rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas. Prefirieron adorar a dioses falsos que antes adoraron sus antepasados. Venía una generación que venía adorando imágenes. Vuelvo a repetir que el pueblo de Judá sabía que no tenían que hacer. Y es tan claro esto, hermanos. Yo lo estaba leyendo y decía, sí es cierto, ¿por qué el cristiano, si sabe que no lo tiene que hacer, por qué lo hacemos? Si ya sabes que ahí dice no lo hagas, no, yo pienso que el Señor nos ha de dar cuenta. No, con que no se dé cuenta el pastor o algún hermano, con eso es más que suficiente. Oh, sorpresa. Ante los ojos de Dios todo está visto. Él todo ve. ¿Sí? Y dice, rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas. Prefirieron adorar a dioses falsos que antes adoraron sus antepasados. A veces hay personas que no nacen en una cuna cristiana, como se podría decir, ¿cierto? Algunos ya conocieron del Evangelio a una edad un poco grande, en la cual batallaron ciertamente, quiero pensar, que les costó, porque ya venían de unas creencias que sus antepasados venían inculcándoles. Y a los que conocieron por medio de la pareja al Dios verdadero, quiero pensar que tuvieron problemas. ¿Para qué te vas con ese cristiano? No, no, mira, te va a cegar los ojos y te va a decir que no adores a esta imagen. Sufrieron, pero decidieron por amor, por emoción, pero hoy están en el camino del Señor. Judá era una nación, vuelvo a repetir, y va a ser un poco repetitivo, hermanos, era una nación que sí conocía. Yo por eso digo, ¿cuántos de nosotros conocemos al Dios verdadero? Que cuando tú tienes una necesidad, le pides a Él y Él dentro de su voluntad, y si Él quiere, la cumple. Y hemos visto en alguna necesidad que hemos tenido, se la hemos dicho al Señor y el Señor ha dado respuesta. Sí. Ellos eh, habían sido juzgados, ¿verdad? Eh, vuelvo a repetir, por eh, seguir las costumbres de esas naciones. ¿Sí? Y aquí me gustó un comentario que dice, siempre el pueblo de Dios se enfrenta a la tentación de ser descarriado
por las costumbres y las creencias de la sociedad que nos rodea. ¿Sí? Y eso es cierto, vuelvo a repetir. El cristiano sufre la tentación día a día de poder caer por las costumbres y creencias, por la sociedad que nos rodea. En el trabajo, por lo regular, eh, dentro de ese trabajo hay muchas personas y no todas las personas creen en el mismo Dios. Vuelvo a repetir, unos van a ser católicos, unos de otra religión, y va a haber un choque quizás. ¿Sí? Y decía yo, si usted y yo no estamos bien agarrados de la mano de Dios, al ratito, cuando usted le quiere evangelizar a alguien y esa persona le da la vuelta porque él conoce más, estudia su Biblia, su creencia, a lo que él cree, oye, ¿ya no ha visto a Ricardo? No. ¿Y ahora? No, pues ahora con los testigos de Jehová. ¿Por qué? Pues es que creyó que les iba a evangelizar y lo evangelizaron a él y ahora ya está allá. Ya cada sábado lo ven ahí con su trajecito y su sombrerito ahí tocando puertas todas las mañanas. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que somos hijos de Dios. Su meta en esta tierra es que seamos un ejemplo para los demás que no conocen de Dios. Ser luz en medio de la oscuridad. Ser un ejemplo, tratar de ser un ejemplo, y no porque seamos buenos, ojo, ser un ejemplo del que es que Ricardo era un borracho, era un esto, era el otro, pero se acercó a Dios y Dios lo cambió. Eso es ser un ejemplo. Le puso su vida en manos de Dios y él cambió su vida. Como leemos allá en Habacuc, si me acompañan, en Habacuc 2:18, Habacuc capítulo 2, versículo 18. Lo voy a leer en la TLA. Dice, ¿qué mal te va a ir, Babilonia? ¿Cómo puedes confiar en dioses falsos? ¿Cómo puedes pedirles que te ayuden? Son ídolos de madera, son figuras de piedra que tú misma te has hecho, pero que no valen nada. Son, simple, son simples figuras de metal recubiertas de oro y plata que no son capaces ni de hablar, simplemente no tienen vida. Y conocemos esta parte, hermanos. Conocemos que gracias a Dios, las personas que nos llevaron a los pies de Cristo y conforme hemos ido avanzando en el proceso, hemos entendido que las imágenes de yeso no tienen vida. Tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. Una ocasión un hermano nos comentaba que su familiar estaba enfermo y que le pidió a su imagen, a su santo, a lo que ellos creían, que lo sanaran. ¿Y qué creen? Sanaron. Y eso aumentó su fe de esa persona en creer en esas imágenes. Tenemos que entender que el Dios misericordioso tiene misericordia también de esas personas, aunque están en una idea equivocada. Su gracia y su misericordia de Dios es tan grande que permite que sea, Él lo sana, pero no para que crean esas personas en esos ídolos, en esas imágenes, sino porque extiende su misericordia, dice, extiendo mi misericordia sobre ti, porque en un futuro te vas a dar cuenta que el que te sanaba era yo, al que le pedías era yo, porque mi misericordia es grande por ti. Nosotros, vuelvo a repetir, creemos en el Dios verdadero, ¿cierto? El castigo que le vino a Judá fue lo mismo que le pasó a las otras naciones. En el Amós capítulo 2, versículo 5, dice, prenderé por tanto fuego en Judá
el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Era el mismo castigo que le había pasado a las demás naciones, ¿cierto? Aquí vuelvo a repetir, Jehová muestra que no tiene que ser imparcial. ¿Usted cree, y lo apunté, que el pueblo de Dios, cuando desobedece a Dios, no está exento del castigo de Dios solo porque es pueblo de Dios? Lo voy a repetir. Cuando el pueblo de Dios desobedece a Dios, no está exento del castigo de Dios solo porque es pueblo de Dios. A veces creemos que porque somos hijos de Dios estamos exentos de su castigo, de su juicio. Pero ¿qué cree, hermano? Usted como es pueblo de Dios, hijo de Dios, Dios lo toma y dice, no quiero que te me descarries. Decía el hermano Guillermo, te voy a tener que quebrar la patita a la cabrita, a la oveja, para que te tenga yo junto a mí. Porque si tú estás bien de tus pies, te me vas a descarriar. Por amor, te voy a tener que quebrar tu pie. Para que estés ahí quietecito, alimentándote de mi palabra. Usted es pueblo de Dios, es hijo de Dios. Y vuelvo a repetir, si usted cree que está jugando con Dios en algún motivo, tenga cuidado. Porque no por ser hijo de Dios está exento de recibir el castigo que Dios manda. Y al rato estamos diciendo, Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es justo. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por eso tuvo que ser metido dentro de la lista Judá, porque había sido malo al desobedecer. Aquí el castigo, el nombre como tal es la desobediencia, ¿sí? Judá no había sido gandalla, como decía yo, con las otras naciones. Las otras naciones habían sido así, mala ondas, ¿verdad? Judá no. Judá solamente había sido desobediente. ¿Por qué? Porque rechazó la palabra y no quiso obedecerla. Entonces, como Jehová vio que rechazaron su palabra y que desobedecieron, el castigo también va sobre ustedes. Vuelvo a repetir, eso fue para que las demás naciones vieran que Dios no tenía preferidos. Y nadie es preferido aquí para Dios. Dios todos somos iguales, ¿cierto? Hemos oído, conocemos historias de pastores, líderes que se han tratado de mantener jugando con Cristo, con Dios, y que tarde o temprano han caído. Por eso decimos, no, no, mira, todos pueden fallar, pero el pastor no, los líderes no, los de alabanza no, los de aquí no, todos hermanos. Nadie está exento de fallarle a Dios, de regarla. Y vuelvo a repetir, el fallarle a Dios va a traer un castigo, un juicio justo. Amén. De ahí pasamos, ¿sí?, a el capítulo 6, el versículo 6, perdón, de Amós capítulo 2. Amós capítulo 2, versículos del 6 al 16. En su Biblia, en el versículo 4, ¿qué dice? En el capítulo 4, perdón, juicio contra Israel. En el 4 dice juicio contra Judá, ¿cierto? Ok. No, no, ¿en algunas? Ok. Bueno, en algunas que estuve checando, sí, en el 4 y 5 sí lo marca así como juicio contra Judá. En el versículo 6 lo voy a leer, versión TLA, dice así, de Amós capítulo 2. El Dios de Israel ha dicho, ustedes pueblo de Israel han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada
La venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. A los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Se acuestan con ella junto a cualquier altar. Se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de multas injustas compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. Versículo 9. Pueblo de Israel, yo los saqué de Egipto y durante 40 años los guié a través del desierto. Destruí por completo a los amorreos y les di a ustedes su país. Aunque ellos eran un pueblo de mucha fuerza y de gran estatura, de entre ustedes, de entre, de entre los hijos de ustedes, elegí a algunos como profetas y a otros los aparté como nazareos. Díganme ustedes sin miento, les juro que fue así, pero ustedes, pueblos de Israel, emborrachan a los nazareos y no dejaron que los profetas les comunicaran mis mensajes. Por eso, pueblo de Israel, yo los aplastaré contra el suelo, como si los aplastara una carreta cargada de trigo. De mí no podrán escapar ni los corredores más veloces, ni los soldados más fuertes, ni los guerreros más valientes, ni los flechadores más diestros, ni los que huyan a caballo. Hasta los más valientes huirán desnudos ese día. Y termina con, les juro que así será. Wow. ¿Por qué dejó a Israel hasta el último? En el capítulo 1 de Amós, vuelvo a repetir, las demás naciones habían sido malas, ¿cierto? Habían sido abusivas, pero no habían cometido tantos pecados como Israel. Judá, ¿cuál fue sus pecados en que falló? Desobediencia, ¿sí? Rebeldía, mentirosos. Pero el pueblo de Israel, por lo que leí, ustedes leyeron igual y escucharon, fue algo poco, fue algo así como que livianito. Y en la Reina Valera igual dice así ha dicho Jehová, por tres pecados, por tres pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Lo mismo que las demás naciones, lo mismo que Judá, Israel había regado, había llegado a un límite por todo la maldad que había hecho. Y el pueblo de Israel era el pueblo escogido de quién? De Dios. Usted y yo somos qué? Hijos de él. Y cantamos, somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Porque nos la sabemos. Al igual que Israel, ellos eran el pueblo de Dios. En la actualidad, nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, una persona que se aleja de la verdad se entrega al fracaso y una ruina espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una persona que se aleja de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Una persona que se aleja de la verdad se entrega al fracaso y a la ruina espiritual. Conocemos a alguien, hermanos, que desafortunadamente tomó esa decisión de alejarse de la palabra de Dios y su vida ha ido en mejora, le ha ido bien. En algunos dicen, sí, mira, él se alejó y mira, le va mejor que a mí. Bueno, temporalmente. Pero el que se entrega a la verdad recibe del Señor muchas bendiciones.
Son dos contrastes. El que se aleja de la verdad va directo al fracaso y a una ruina espiritual. Pero el que se acerca y se entrega a la verdad, recibe del Señor muchas bendiciones. Y escuchaba decir que alguien decía, hasta por conveniencia, si lo ves, te conviene. Decía yo, el camino de Dios no es fácil, pero es el correcto. Y a veces cuando evangelizamos o se llega a evangelizar, mira, acércate a Dios y te va a ir bien. Mentira, porque te va a ir mal, porque el círculo que pensabas que eran tus amigos, tu familia, te van a empezar a excluir. Que va a haber una fiesta, háblenle a Ricardo. No, ya no, ya se congrega, ya no lo inviten, ya no jala, ya no es de este mundo, ya no coopera para las promo. ¿Entendieron, verdad? Esa risa, ¿entendieron? No, no, ya ni le digan, porque mucha iglesia a él, porque hemos decidido entregarnos a la verdad y no para, quizás, como decía yo, por conveniencia, en el sentido de recibir muchas bendiciones, sino porque sabemos que con Él tenemos vida eterna, que no vamos a ir a lo contrario, a una muerte eterna, donde hermanos, el infierno existe, a donde ahí se estarán quemando por siempre y para siempre. Yo me acuerdo que a veces ya decía a los niños, ¿dónde quieres estar? Donde no vas a tener dolor, donde todo va a estar padre, que es el cielo, o donde te vas a estar quemando por siempre. Cuando vas a comprar un pollo rostizado, ¿verdad? Y está cerca del rosticero y está en su punto máximo, hasta te alejas, ¿no? Yo quiero el pollo de allá, pero hasta te haces así porque el calor es fuerte. No es nada comparado con lo que o cómo es el infierno. Judá, perdón, Israel era ventajoso igual, era abusivo. Y recordemos que Israel tenía y conocía las ordenanzas igual de Jehová. ¿Sí? Ellos sí conocían, igual que Judá, conocían el reglamento, el mandato, cómo tenía que llevar su vida. Pero al igual que Judá se dejó envolver por quienes, por las demás naciones. Las demás naciones tenían quizás culpa, pero no tanto, a excepción de Judá y de Israel. Jehová los castigó a las demás 6 naciones porque su maldad era ser gandalla, era ser encajosa, ventajosa, aliarse, vuelvo a repetir. Pero su castigo que fue contra Judá e Israel, que Jehová mandó, fue porque ellos habían sido desobedientes, conocían de la ley, conocían cómo se tenían que vivir, tenían que ser lo contrario, buena onda, amables, bondadosos, compasivos. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una regla, ¿sí? Una ordenanza. Aquí cuando dice en el versículo 6 que empieza, ¿sí? Eh, a la gente humilde y honrada las venden como esclavas por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. ¿Sí? Parte de estos versículos, Amós lo muestra en algo legal. ¿Sí? Va a ser algo legal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la sociedad ya estaba corrompida. La política, la sociedad, la gente, sus habitantes, la iglesia, ya estaba haciendo un caos. Es por eso que el Señor dice, ya basta. Por 3 pecados y el cuarto no. Ya estuvo bueno. Todo el pueblo ya estaba hasta las manitas. Por eso el Señor dice, no los perdonaré. Porque ustedes abusan
Dice, a la gente humilde y honrada las venden como esclavas por unas cuantas monedas. En la actualidad, ¿será algo similar? El que tiene más dinero es el que ¿qué? El que gana, ¿cierto o no? ¿Tienes algún problema? Híjole, pues no, ya para qué pierdes tu dinero, mira. Aquel, el juez, el abogado, lo que quieres lana. No, pero no tengo. Pues, no, pues ya. En ese tiempo, imagínense, los mismos israelitas le hacían mal a quienes, a los de su mismo pueblo. Ellos eran así, eran abusivos. Querían algo, pues invéntales algo, total, no van a ganar. Ahí le damos una mochada al juez, a los testigos, a estos, con tal de que el juez nos dé, ¿cómo se dice, hermano Toño? ¿El fallo? ¿Algo así? Sí, 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 sí. Que nos diga, tú ganaste, Ricardo. Y sales bien contento porque ganaste, pero no de una manera justa. Por eso les dice, a la gente humilde y honrada las venden como esclavas por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. En ese tiempo, vuelvo a repetir, era un tiempo en el cual era como un intercambio, por así decirlo. ¿Sí? Mira, estás, eres culpable, eres culpable de lo que te acusan. Pero, señor juez, no, yo no hice eso. Cállate, eres culpable. Y para que te liberes, si quieres, va a ser tanto. No, no tengo. Bueno, ¿alguien lo quiere como esclavo? ¿Cuánto quieres por él? Ya, lo que valgan unas chanclas, a ver. Imagínense cómo era la deshonra para ellos. ¿Los tenían en mucho? No, los tenían como nada. Y todavía dice en el 7, a los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Aparte de que los vendían como esclavos por un par de zapatos, los humillaban, ¿sí? Los arrastraban por el suelo literal casi. O sea, y les recuerdo, era un israelita haciéndole lo mismo a otro israelita. Los de su mismo pueblo contra los de su mismo pueblo. Por eso el Señor dijo, ya basta. No es justo. Ustedes conocen cómo se deben guiar. Yo ya les dejé aquí mi palabra. ¿Por qué son injustos? ¿Por qué son gandallas? Vamos a ir allá a Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 13. Y dice, capítulo 13. Dice, lo voy a leer en telea, no maltraten a su prójimo, ni le quiten lo que le pertenece. No dejen de pagarle a sus trabajadores al final de cada día. No se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Muestren respeto. Yo soy el Dios de Israel. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos, no favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico. Quiere decir que Jehová no se estaba molestando porque los pobres no tuvieran pecado o no fueran malos en el sentido de que cometieran pecado. Jehová se enojaba porque los jueces en ese tiempo, los que impartían justicia, se vendían, tenían favoritismo, se vendían por monedas. Por eso dice, no sean, mm, eh, no favorezcan a nadie, sean pobres o sean ricos. ¿Sí? De ahí dice, seguimos en Amós, capítulo 2, versículo 7. De ahí dice,
Y los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Ahí es donde entra la inmoralidad sexual, que el pueblo de Israel ya había sido contaminado por las demás naciones. Ya hasta qué grado llegaban cometiendo casi una oferta 2 por 1. Porque el padre, a ser padre, estaba casado y estaba cometiendo adulterio. Y el mismo hijo que se metía con la misma mujer del padre era un joven soltero que no estaba respetando la pureza. Promoción 2 por 1. Imagínense cómo el pueblo de Israel ya estaba. Por eso el Señor decía, ya, cometen pecado de inmoralidad sexual. Y dice, los padres y los hijos, cuando en esta versión dice, me ofenden, en la Reina Valera dice, y el hijo y el padre, el hijo y su padre, se llegan a la misma mujer y termina, dice, profanando mi nombre. Cuando usted falla, déjeme decir que el nombre que más resalta no es el de usted, es el de Dios. Y eso que es cristiano. No, hombre, y eso que conoce de Cristo. No, hombre, pero ahí lo ves cantándole, aleluya. Dios. Por eso dice, profanando mi santo nombre. Los mismos del pueblo decían, oye, el papá y el hijo, pero no que conocen la verdad, no que conocen de Dios. Por eso dice, profanando mi nombre. Como repito, cuando usted y yo fallamos, del que menos se acuerdan es de nosotros. No, para ser igual que Ricardo, no, mejor ni creo en su Dios. No, mejor ni me acerco al Dios que él cree. Mira, si falla, si la riega, vituperamos el nombre de Cristo, hermanos. Conociendo la verdad, al igual que el pueblo de Israel conocía la verdad. Dice, se acuestan con ella junto a cualquier altar, ¿sí? Se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Se acuestan con ella junto a cualquier altar. Por eso, imagínense, cuando dice cualquier altar es porque el pueblo de Israel ya tenía que altares por donde quiera. Ya tenía dioses por donde quiera. Ya no había que vergüenza. Ya no les importaba. Ay, pues mínimo vente para acá porque te van. No. Ya la inmoralidad sexual ya había rebasado eso, hermanos. Ya no había pudor. No sé qué otros nombres puede existir. Vergüenza. Se acuestan en cualquier altar. Se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó de garantía de pago. Vamos a ir a Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versículo 27. 25. Lo voy a leer primero en la Reina Valera. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Telea 25. Si a alguien le prestas dinero, si alguien le presta dinero a un israelita pobre, hablando de que es el pueblo de Israel, pueblo de Dios, no debe cobrarle interés ni portarse como él, como los prestamistas. Aquí es interés por hora. No, hijo, no por hora. Si quieres ser gandalla, ser abusivo.
No, pero mira que te los pago mañana. No. O sea, está bien, pero si me prestaste, me pediste 500, para mañana a las 3 van a ser 2,000 pesos. No manches. Si a las 4 no vienes, ¿no eran abusivos? Es que casi es, causa risa, pero el Señor era abusivo. Por eso dice que el Señor eran abusivos, eran gandallas, ¿sí? Abusaban de la gente pobre. ¿En algún momento alguien de nosotros hemos sido abusivos con alguien más? Sí, sinceramente sí. Y nos llamamos cristianos, y nos llamamos hijos de Dios. Y andamos, no, somos el pueblo de Dios. Pero sinceramente, si usted hace un recordatorio a su mente, en algún momento ha sido abusivo con alguien. En algo. Sigo en la TLA. Dice, ni te portarás como los prestamistas. Si ese israelita, y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le devolverá al atardecer. Ahí lo que decían, lo tenían que hacer. Porque era pobre, no tenía algo más que dejar como garantía. Híjole, mira, necesito esto. ¿Qué me vas a dejar? Pues esto. Ok, dámelo. Pero dice la ley, pero se lo tendrás que devolver al atardecer, antes de que llegue la noche. Porque dice ahí, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener misericordia, compasión. ¿Y qué es lo que decía Amós en el capítulo 2, versículo 8? Se acuestan junto a cualquier altar, sobre las ropas empeñadas, se acuestan junto a ellas. Vuelvo a repetir mi imagen. Esto ya es mío. O sea, ya tenían su bonche de ropa que todo lo que los que necesitaban algo, ahí tenían como garantía la ropa de los pobres. Pues no les importaba y sobre eso se acostaban. Ya no había respeto, ¿sí? Ya no había privacidad o respeto a la ropa de los pobres. Lo tenían un poco. Era la garantía, era lo único que podían dar ellos en ese tiempo. Por eso el Señor les dice, ok, el pobre israelita va a venir y te va a pedir prestado. No seas encajoso. Lo que te dé como garantía que es su prenda, devuélvesela antes de que anochezca. Porque ¿con qué se cubrirá de frío? Quiere decir que no tenía algo más. Y ustedes, los ricos, abusivos, mala onda, ya no respetan. Lo ocupan como cama para hacer sus atrocidades. Dicen, el pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de multas injustas, compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. Con el dinero de multas injustas. Vuelvo a repetir, el pueblo de Dios era injusto. Ah, su mecha, híjole. No, pues ya te tardaste, va a ser tanto. Ya no digo números porque no, va a ser tanto. Y con eso injusto compraban vino para emborracharse en los altares de sus dioses que ellos habían creado. Y decía, me acordaba ya hace rato, ibas a la casa de alguien y veías ahí varios refrescos, ¿no? Ay, esos refrescos que ya trabajas en Pepsi. No, es que presté dinero a alguien. Como no tenía con qué pagarme, pues le pedí unas rejas de refresco. Vamos a echarnos un refresquito, ¿no? Algo así. Con las multas injustas que ustedes cobran, compran vino y todavía se emborrachan en los altares que ustedes hacen. El pueblo de Dios sabía cómo llevarse, irse por la derecha,
alinearse con Dios, pero no quiso hacerlo. Quiso corromperse al igual que las demás naciones. El pueblo de Dios que somos nosotros, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? ¿Justos o injustos? ¿Bondadosos o codos? Si buscas sacar beneficio de eso, pues Angelito, caíste en las meras manos de Ricardo. En el versículo en el versículo 9 les recuerda cuando el pueblo de Israel iba a pasar por la ciudad de los amorreos. Y si recordamos en la historia, ¿verdad? Que dice en, en Números capítulo 21, versículos del 21 al 26, no lo vamos a leer, si quieren apuntarlo, después lo leen. Hace la historia de cuando el pueblo de Israel tenía que pasar, pero sobre el territorio de los de Moab, de los de Amorreo, los amorreos, perdón. Y le dice, miren, déjenme pasar, no vamos a tocar nada, nada más necesito pasar. Y él les dice, no, no los voy a dejar pasar. Y Jehová los ayuda. Y derrotan al pueblo de los amorreos. Y ahí mismo dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, fuertes como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. TLA, pueblo de Israel, yo los saqué de Egipto, y durante 40 años los guié a través del desierto. Destruí por completo a los amorreos y les di a ustedes su país, aunque ellos eran un pueblo de mucha fuerza y de gran altura. El Señor, imagínense, por eso el Señor se enojaba. Si ellos habían sido testigos de conocer al Dios que les servían, al Dios que peleaba por ellos, al Dios que los protegía, al Dios que les proveía, y todavía le pagan con esa moneda. Yo los llevé por 40 años en el desierto. Yo estuve con ustedes. Yo los guié. Y me haces esto. Tuvieron miedo cuando iban a pasar por esa tierra. Pero yo estaba con ustedes. Yo les di la victoria. Cuando en la noche tenían frío, yo los guié con una nube de fuego. Y en la mañana, para que no se cansaran, yo los guié con una nube para que les diera sombra. Versículo 11. Les dice igual el Señor, de entre ustedes, de entre los hijos de ustedes, elegí a algunos como profetas y a otros los aparté. Versículo 11. Como nazareos. Díganme ustedes si miento. Les juro que fue así, dice el Señor. Eso lo vemos en Números capítulo 6, versículo 1 al 8. Cómo eran las tres reglas que tenía que hacer el que hacía un voto por nazareato. Eran no embriagarse con vino. Si lo leen, no era con vino nada más, sino con uvas fermentadas, uvas, sidra, todo. Todo lo que tuviera que englobar con el vino. No cortarse el cabello y no tocar un muerto. Y dice ahí, incluso fuese tu padre o tu madre o algo así. Cuando tú decías, voy a hacer mis votos para ser un nazareo, tenías que abstenerte de eso. Y el Señor le dice, de entre ustedes, no tomé de alguien más, de entre ustedes, dentro de mi pueblo, yo saqué a profetas y a personas que iban a ser nazareos. Y dice, y díganme ustedes si miento. No les podía decir el pueblo de Israel, no, Dios, no, no, espérame, vamos por calma.
con calma. Tú no me dijiste eso. Por eso dices, díganme si miento. Porque ellos sí sabían y reconocían lo que Dios hablaba. Versículo 13, 12, perdón. Pero ustedes, ¿qué dice? Pueblo de Israel, emborracharon a los nazareos y no dejaron que los profetas comunicaran mi mensaje. Imagínense, vuelvo a repetir, el mismo pueblo que sabía que dentro de ellos había personas que habían hecho votos. Oye, ¿ya viste que el Ricardo hizo un voto de no tomar vino, de no cortarse el cabello? Vamos a obligarlo a que tomen. ¿Qué es lo que querían ver? No querían ver cómo se emborrachaba, no querían ver si hacía desfiguros, no, querían ver cómo esa persona corrompía la ley, corrompía lo que había jurado de ser un nazareo. Era lo que el pueblo quería. Y vuelvo a repetir, no era un pueblo ajeno, era el mismo pueblo de Dios. Eran malos, ya su mente, hermanos, de ellos, ya estaba bien torcida. Es como nosotros, se apenas se acaba de convertir. ¿Quieres ver cómo cae? ¿Quieres ver cómo cae? Mira, ponle esto. No, está apenas pasando por, apenas está, ponle esta tentación y vas a ver cómo cae. El mismo hermano de la iglesia le pone el pie para que se tropiece. Su mente ya era malvada del pueblo de Israel. Su mente ya había traspasado, hermanos, ya era mala, ya literal. Ellos, ver cuántos están aquí de entre nosotros mismos, de entre el hijo de Panchito que hizo el voto. Ver, tráetelo para acá, vamos a embriagarlo. Pero espérate, sabemos que no lo podemos hacer. Cállate, vamos a ver cómo rompe él su promesa. Dice, pero ustedes, pueblo de Israel, emborracharon a los nazareos y no dejaron que los profetas les comunicaran mi mensaje. ¿Por qué no querían que los profetas le compartieran el mensaje? Porque el pueblo ya estaba acostumbrado a vivir en pecado. No me traigas mensaje de Dios, cállate. Pero traigo un mensaje de Dios, pueblo, cállenlo. Porque nadie nos va a venir a decir cómo tenemos que vivir. En la actualidad hay iglesias, congregantes, que prefieren estar en un lugar donde les apapachen el pecado. No quieren oír lo que es la verdad. Gracias a Dios, a través de nuestro pastor, nos esforzamos por decir la verdad, aunque a veces incomode, pero es palabra del Señor. Porque lo que queremos, lo que quiere Dios, como pueblo de Dios, es de que nos arrepintamos de lo mal que estemos haciendo. Si estamos siendo injustos, si no estamos siendo obedientes. No podría decir, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor porque a pesar de que le ha estado regando, me hablas una vez más para que yo entienda que estoy en un camino equivocado. Ellos decían a los profetas, cállenlos, porque estamos bien como estamos viviendo ahorita. En fiestas, en parrandas, en lujurias. Es lo que el ser humano quiere vivir así. Como quiere vivir así. Pero un cristiano ya no. Y ahí es donde viene el castigo y dice, por eso, pueblo de Israel, yo los aplastaré contra el suelo como si los aplastara una carreta cargada de trigo. De mí no podrán escapar. Y esto especifica y dice, ni los corredores más veloces, ni los soldados más fuertes, ni los guerreros más valientes, ni los flechadores más diestros, ni los que huyan a caballo. Hasta, hasta los más valientes huirán desnudos ese día.
Y dice el Señor, les juro que así será. Es por eso que a veces dice uno, no, yo soy el que canto. No, el Señor no me va a castigar. No, no, yo soy el que todos los días estoy a las 9 de la mañana. No, yo soy el que predico. Espérame, si le fallas a Dios, seas quien seas, vas a recibir un castigo en su justicia de Dios. Te, decía mi papá, sé inteligente, obedéceme, obedéceme cuando yo te mando a hacer algo. Tú eres el hijo, tienes que obedecer, yo soy tu padre. Porque si no obedeces, te voy a pegar, te voy a castigar y al final terminarás haciéndolo. ¿Qué nos conviene más? Decía, que seas obediente y que no te regañen y que no haya un momento tenso entre tú y yo, a que te tenga que pegar porque te amo y porque quiero que lleves una vida recta. El Señor es así, hermanos. Por eso decía, quizás, ay, otra vez del pecado, ay, otra vez de Judá, ay, otra vez de Israel, ya no tienen otra. Espérenme, hermanos, el Señor nos está hablando cómo estamos siendo como pueblo de Dios. El pueblo que estuvimos estudiando hoy era pueblo de Dios, que conocía la palabra y aún así que la desobedeció, aún así se descarrió, aún así fue injusto con los justos, con los buenos, con los humildes, fue abusivo, pues digo, fue mala onda, y perdónenme si estoy mal con esa palabra. Pero decía yo, si usted y yo recordamos, yo he sido mala onda con alguien. Si yo conseguí esto en 20 pesos y la hermana lo quiere, híjole, hermana, sí, pero lo conseguí en 100. Deme 80 y ahí lléveselo usted. Hemos sido gandallas, hemos sido abusivos. ¿Quieres que el Señor te diga, ya basta, Ricardo? Te la he pasado una, te la he pasado dos, te la he pasado tres. Y hasta el Señor nos las ha pasado muchas veces. Y su misericordia es la que nos ha dado. ¿Quieres llegar hasta colmarle la paciencia a Dios? Pero, pero el Señor es lento para la ira, grande en misericordia. No abuses, no abusemos, porque el Señor es justo. Y al que toma por hijo, lo disciplina. Lo ama tanto que lo tiene que disciplinar. Pero yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y no me ha pasado nada. Bueno, lo he repetido en otras ocasiones. Puedes dar gracias a Dios de que su misericordia se sigue mostrando a tu vida, o preocúpate porque puede que no seas hijo de Él y que solamente sea una visita a la iglesia. Pero si hoy en esta noche dices, sí, cierto, Señor, he sido malo, he sido injusto, he sido gandalla, he sido mala onda, no me he comportado como un hijo tuyo, no me he comportado como como me siento que soy parte del pueblo de Dios, perdóname, pero ya está aquí. No quiero ser partícipe de cosas que no son correctas. No quiero ser partícipe de algo que yo sé que está mal y aún así me veo involucrado. Póngase de pie.
Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que qué? Lo que te digo, lo que te mando. ¿Por qué me dices, Señor, Señor? Pero cuando yo te digo a través de mi palabra lo que tienes que hacer, no lo haces. Apartaos de mí, nunca os conocí. Pero Señor, ciertamente, hermanos, me, me confrontaba a todo esto. Somos líderes, la mayoría de acá somos líderes de la iglesia, hermanos, en algún área. Somos servidores. No tenemos que mostrar preferencias dentro de la iglesia. No tengo que pasarme de este lado porque aquí está mi amigo Luis, que cada domingo me dispara una coca. A él no lo molesten, a él déjenlo. Bueno, si tú, Jonah, me das 2 cocas, pues ya me puedo pasar de este lado. No, hermanos. Somos pueblo de Dios. Y si Él es justo, nosotros tenemos que ser justos. Si es que realmente nos llamamos pueblo de Dios. Y no como este pueblo de Dios que decía serse llamado pueblo de Dios, pero que desobedeció sus mandatos y sus leyes. Bendito Dios, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, te doy. Porque ciertamente, Padre, tú no te equivocas, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra. Padre, que mis hermanos aquí no hayan visto a Ricardo, sino que escuchen tu palabra. Que esa palabra, Señor, quede grabada, pero más allá de eso, puesto por obra. Que cuando tengamos la oportunidad de hacer justicia y de ser justos, no tengamos temor. De que no seamos abusivos, de que no seamos desobedientes, de que no seamos como personas que no conocen de ti. Porque ellos tienen excusa, Padre eterno. Pero nosotros, como hijos tuyos y como pueblo de Dios, no tenemos, Padre. Porque si no conocíamos, hasta ahora lo hemos conocido, cómo debemos comportarnos como hijos tuyos. Gracias por tu palabra, porque es la que nos confronta, nos anima y nos ayuda, Padre, a seguir cada día para agradarte a ti, Padre eterno, que eres el único que nos ve en todo momento. Gracias, Señor, te doy por este tiempo que me permitiste, Padre. Gracias, Señor, te doy. Y te pido todo esto en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén.